Hasik condujo a bordo de su jeep hasta la reserva donde habían solicitado su servicio. La cabeza le dolía debido a que su pequeño hijo de 9 meses de edad se había pasado toda la noche llorando debido al calor. Tanto él como su esposa se estuvieron despertando constantemente, turnándose, para ir a consolar al pequeño, hasta que finalmente se durmió a eso de las 4 de la mañana. A las 5:15 en punto, Ismat, el guardián de vida salvaje de aquel pequeño poblado en Kenia, olvidado por Dios, lo llamó a su celular. Hasik había contestado el teléfono, a regañadientes y barriendo las palabras, con la sensación de tener un taladro en la cabeza debido a la noche en vela que había pasado. Oficial Hasik respondió. Hasik, soy Ismat. Te necesito aquí. Algún animal atacó a una pobre chica perteneciente a una familia que se estaba quedando en una de las chozas para turistas de mi tío. Oh Dios, es un desastre la escena del crimen. Quiero vomitar. Tranquilo, me encargaré de eso en la mañana. Es decir, cuando empiece mi turno, dentro de 3 horas. Hasik, es que... ¿Qué pasa? Son americanos. Hasik resopló con furia y se pasó su larga mano, llena de callos, por el rostro, y después frotó su grueso cabello rizado como si intentara prenderle fuego. Voy para allá. El jeep de la policía pasó por un bache y todo el vehículo dio un salto. La bebida energizante que Hasik traía en el portavasos cerca del estéreo de la camioneta salió volando y se derramó por todo el lugar. Hasik comenzó a maldecir y se preguntó si estaba molesto con los irritantes turistas americanos por no seguir las regulaciones de las locaciones turistas, con la vida en Kenia en general, con la selva o con su bebé que no lo había dejado dormir. Después de un rato de manejar, llegó a donde lo habían solicitado. Se trataba de un conjunto de chozas que estaba dentro de la Reserva Nacional de Nairobi, que fungía como hotel para los turistas que contrataban los servicios de safari o de cacería. Ismat, el guardia de vida salvaje, estaba de pie junto a la entrada para autos, fumando un cigarrillo. Cuando lo vio, lo saludó con la mano y lanzó una bocanada de humo para después trotar hacia el jeep de Hasik. «Qué bueno que llegas. Creo que le van a cerrar el lugar a mi tío. Haz algo, por favor», le suplicó Ismat. «Aleja ese asqueroso cigarro de mí. Apestas. Y tranquilo, ¿ok? Dices que la niña se quedó dormida afuera en el porche, ¿no?» «Así es», respondió Ismat, pisando el cigarrillo contra el suelo seco. «Entonces, ellos no pueden hacer nada al respecto. No pueden demandar, como siempre lo hacen. Se les advirtió y no escucharon. Lo siento por la niña». Hasik e Ismat llegaron a la cabaña número 5, donde había mucha gente aglomerada, pero dejando cierta distancia del porche de la cabaña. Eran tantos turistas que Hasik no podía ver nada. Solo rostros rubios, pelirrojos, morenos y uno que otro asiático, todos con rostros de consternación y miedo. A medida que se acercaba más, pudo escuchar el espeluznante llanto de una mujer que no era visible por toda esa gente reunida. Hasik se abrió paso, hablando en un inglés muy golpeado, hasta que llegó al origen del llanto. Era una mujer rubia, con algo de sobrepeso, con cabello largo, y estaba sentada en las escaleras de madera podrida que dirigían hacia el porche de la cabaña. Un hombre calvo de lentes estaba sentado junto a ella, abrazándola, igual de dolorido, pero no lloraba. Al lado de ellos había un niño rubio de unos 6 años que parecía no entender lo que estaba pasando. Hasik se iba a acuclillar para hablar con el matrimonio que, claramente, eran los padres de la víctima, cuando el ruido repulsivo de las moscas lo distrajeron. El policía dirigió la vista hacia el lugar de donde parecía provenir el sonido y se dio cuenta que, debajo de una hamaca que estaba colgada entre la fachada de la choza y uno de los postes del porche, estaba un revoltijo gelatinoso de vísceras, huesos machacados y un poco de partes aún reconocibles de un cuerpo humano. Un antebrazo paliducho, delgado, y un pie no muy grande, con las uñas pintadas de color rosa, salpicadas de sangre. Era todo lo que había quedado de su hija. ¿Qué animal pudo haber hecho eso? Hasik creyó que se encontraría con algo distinto, mucho menos brutal. ¿Usted es policía?, le preguntó el hombre calvo, con la mirada más triste que Hasik jamás hubiera visto. Sí, respondió Hasik, cortante. Sabía cómo eran los americanos. Seguramente se pondrían a gritonear, amenazando con demandar, con ir a la embajada de su país a levantar una queja si no cerraban el lugar, como si el viejo tío de Ismat tuviera control sobre las fieras que rondaban la reserva. Pero Hasik estaba listo para cruzarse de brazos y decir con la voz menos expresiva de todas: «Lo siento, señor,
Su hija no debió estar durmiendo fuera de la choza. Eso era contra las reglas y ustedes fueron notificados de ello cuando se registraron en recepción. Sin embargo, ocurrió algo que Hasik no esperaba. ¿Usted puede ayudarnos a trasladar los restos de mi hija a nuestro país?, preguntó el hombre, mientras volteaba a ver lo que quedaba de la niña. Inmediatamente después, explotó en llanto, igual que su esposa lo hacía. Lo haré, señor. No se preocupe, se suavizó Hasik de inmediato. Pero el buen humor no le duró mucho a Hasik. Él no era un hombre blando, y no por decisión propia, sino porque este mundo en el que vivimos es terrible. Algunos nacen siendo ovejas, como esa pobre niña, y otros, como Hasik, son leones, que deben proteger a las ovejas. Pero también están los lobos, que harán lo que sea para destrozar a los demás. Hasik se acercó a la hamaca, subiendo las escaleras que crujieron bajo su peso. Vio unas enormes huellas que estaban por todo el porche, huellas de sangre, pero no eran de ningún animal que él supiera reconocer. Ismat, lo llamó Hasik. El guardia de vida salvaje se acercó. ¿De qué animal son estas huellas?, le preguntó Hasik. No lo sé, no pude identificarlas. Parecían las huellas de un perro, pero mucho más largas y no tenían 4 dedos, sino 5. Señora, ¿ustedes no escucharon nada durante la noche? Es decir, gruñidos, los gritos de su hija, preguntó Hasik, algo apenado. Claro que escuchamos, respondió la mujer con el rostro completamente enrojecido del llanto. Durante unos 20 segundos, mi pequeña Mallory gritó como loca por ayuda, y se escuchaban unos gruñidos espantosos y... La mujer se quedó pensativa, horrorizada. Sonaba como una risa o un ladrido. Cuando salimos a ver qué ocurría, no vimos nada. Hasik se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Después volvió a ver el desastre sanguinolento que había detrás de él, sobre la madera del porche. Oficial, dijo el calvo, esto lo hizo un animal, ¿verdad? Hasik tuvo que fingir una sonrisa de inmediato y ocultar lo que estaba pensando en realidad. Desafortunadamente sí, señor. Una hiena, al parecer. ¿Pero no son carroñeras?, preguntó un tipo alto y pelirrojo del grupo, con un fuerte acento irlandés. Así es, pero en situaciones de hambre extrema pueden llegar a atacar presas pequeñas, se excusó Hasik, sin saber si aquello era cierto o no. Si era mentira, Ismat no lo desmintió frente a los turistas. Pasó un rato y llegaron más unidades, junto con el servicio forense, una ambulancia y apoyo psicológico para los padres y el hermano de Mallory. Ya casi era mediodía cuando estaban por terminar todo el proceso burocrático que un hecho como ese requería. Y sí, también ya habían levantado lo poco que había quedado de la niña para poder trasladar sus restos a Estados Unidos. Hasik estaba sentado en una roca lejos de la cabaña número 5, pensativo. El calor era insoportable a esa hora del día y su piel, del color del ébano, estaba cubierta por una capa de sudor, y su camisa de policía, color caqui, tenía manchas de sudor en la espalda y en las axilas. Ismat se acercó por atrás y se sentó a su lado. ¿Tienes un cigarro?, le preguntó Hasik. ¿Qué tienes? Tú nunca fumas, Hasik, le dijo Ismat mientras le extendía un cigarrillo y el encendedor. ¿Te sorprendió cómo quedó esa pobre niña? Hasik encendió su cigarrillo y soltó una bocanada de humo. No soy ningún forense, y no pude verlo en todo ese desastre que había en el suelo, pero te aseguro que el corazón de la niña no va a aparecer. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó Ismat, algo asustado. Porque un animal no fue el que hizo eso, Ismat. Fue un brujo, un cambiaformas. Qué pena. Sabes que yo creo en las historias de los ancianos. No te voy a cuestionar, pero no hay nada que podamos hacer, dijo Ismat. Hasik se puso de pie y se ajustó el cinturón a su estrecha cintura. ¿A dónde vas?, le preguntó Ismat. A cazar al hijo de perra que le hizo eso a esa niña. ¿Por qué te importa? Déjalo. Además, ¿qué puedes hacer tú, Hasik? No. Si hubiera sido un animal, lo dejaría pasar. Pero un animal no puede ir por mi hijo, Ismat. Un brujo, sí. El próximo podría ser mi hijo y no voy a tomar el riesgo. Ismat vio la decisión en los ojos oscuros de su amigo y no dijo nada más. Con un gesto le deseó suerte y se despidió con la mano. Hasik se fue caminando, rumbo a su jeep. ¿Cómo lo vas a encontrar?, le gritó Ismat. Los monstruos siempre salen cuando reina la oscuridad. Se tapó con la mano los ojos de la luz del sol. Aquí no lo encontraré. El cielo estaba completamente negro, sin luna. Unas nubes grisáceas inundaban la bóveda celeste y la luz de las estrellas apenas se hacía presente a través de los nubarrones grises. Se aproximaba una tormenta.
Hasik recorría la zona selvática de la reserva. Sabía que ese tipo atacaría de nuevo en ese lugar o cerca de ahí. Los hombres hienas son nómadas, y cuando saben que hay fuente de alimento en un lugar, se quedan durante un par de noches más. Era cuestión de tiempo. Con la noche, la vida salvaje comenzaba a despertarse. Se escuchaban gruñidos, rugidos, aullidos de monos, aves, insectos y toda clase de forma de vida merodeando y arrastrándose entre la maleza africana. De pronto, Hasik se quedó congelado en donde estaba. A unos metros de él, en un claro, había un enorme ser cuadrúpedo, jorobado, con pelaje gris oscuro como el de una rata. Era una hiena, pero casi tan grande como un caballo. Su rostro no era corto como el de las hienas salvajes, sino que era un poco más alargado, y había algo que simplemente no cuadraba en sus ojos. Parecían casi humanos. Sin duda, se trataba del brujo que había acabado con Mallory. Hasik se ocultó detrás de un árbol y se concentró. De pronto, los ruidos de la selva cesaron. El mundo entero estaba en silencio. Los latidos de su corazón se volvieron mucho más rápidos, casi como un zumbido, y comenzó a sudar. Sintió cómo de su piel salía un grueso pelaje, un pelaje de color dorado. Sintió su cuerpo crecer. Ahora era mucho más fuerte y alto. Su cabello negro y rizado con corte militar creció desmesuradamente y adquirió otra textura, una más lisa, hasta que le llegó a los hombros. Cuando Hasik abrió los ojos, ya era un león. Amenazante, salió de su escondite, caminando en dos patas, con su deslumbrante melena ondeando al viento y mostrando sus largos y poderosos colmillos. El hombre hiena se percató de su presencia y lo miró asustado. Rápidamente se irguió en dos patas. Sus piernas eran las de un animal, pero las patas eran más bien pies humanos, cubiertos de pelo, y tenían garras. Lo más aberrante del hombre hiena eran sus larguísimos brazos esqueléticos que le llegaban casi hasta el suelo. Los ojos verdes, felinos de Hasik, brillaron en la oscuridad y se percató de que el hocico del brujo estaba lleno de sangre, al igual que sus manos. En el suelo había un jabalí con el estómago abierto que aún agonizaba. El monstruo lo estaba devorando vivo. Hasik rugió, echando la cabeza hacia adelante, y el hombre hiena respondió con un gruñido. Ambos se lanzaron al ataque. El brujo quiso morder inmediatamente el cuello del hombre león, pero su espesa melena lo protegía. Hasik se quitó de encima al brujo con un puñetazo en el estómago. Cuando retrocedió su rival, Hasik abrió su zarpa y le arañó todo el rostro. El hombre hiena lanzó un chillido aterrador, mientras su carne viva brillaba en la oscuridad. Esto lo enfureció y de nuevo arremetió contra Hasik. Esta vez el brujo tuvo más suerte y se lanzó con todo su peso contra Hasik, derribándolo y poniéndose encima de él. El hombre hiena alcanzó a morderle una oreja al policía y la sacudió con fuerza. Hasik creyó que se la iba a arrancar y después de varios dolorosos intentos logró zafarse. La hiena lanzó varias mordidas, como una piraña. Le mordió a Hasik un ojo, la nariz y a punto estuvo de clavar sus colmillos en su hocico, pero Hasik abrió sus fauces cuán largas eran y gruñendo se quedó expectante. Después, él lanzó una veloz mordida a su rival y logró sujetarlo de su hocico chato. El brujo, jorobado como la hiena que era, retrocedió y él mismo levantó a Hasik del suelo junto con él, pues este no lo había soltado. Al verse imposibilitado para liberarse, el brujo abrazó a Hasik y le clavó sus afiladas garras de las arpas en las costillas. Hasik intentó aguantar, pero no pudo, y soltó al brujo, que ahora tenía todo el rostro bañado en sangre. Se sacudió, y sus ojos rojos refulgieron en la oscuridad mientras gruñía. Hasik lo miró con el torso sangrando en varios puntos, y se agazapó en 4 patas para atacar. Antes de que lo hiciera, el hombre hiena dio media vuelta y salió corriendo. Lucía espeluznante, con esa enorme joroba en su largo cuello y sus patas delanteras mucho más largas que las traseras. Aún así, era más rápido que cualquier leopardo. Hasik salió disparado detrás de él, pero le estaba sacando mucha ventaja. No podía alcanzarlo a pie, incluso si corría a 4 patas. El policía teriántropo se subió a un árbol y saltó de la copa de este a la copa de un árbol más cercano. Había cubierto varios metros de distancia solamente con ese salto. Podía hacerlo. Era su única oportunidad.
Ayudado por sus poderosas patas y sus enormes garras, Hasik le dio alcance al brujo, saltando de árbol en árbol como un enorme simio felino. Cualquiera que lo hubiera visto hubiera tenido un infarto a causa del miedo. Un gigantesco león, bípedo, humanoide, saltando más de 5 metros de árbol en árbol. El hombre hiena seguía corriendo, mirando a todos lados. No se había percatado de que Hasik estaba encima de él. Cuando vio la oportunidad, este le saltó encima con su media tonelada de peso que tenía durante su transformación. El enclenque hombre hiena quedó completamente inhabilitado bajo el imponente peso del hombre león. Hasik lo arañó en el rostro en varias ocasiones, solo por diversión, y luego se puso de pie en 2 patas. Le clavó las garras al brujo y lo arrojó sin compasión contra los árboles, cuyos troncos se estremecían por los impactos. El hombre hiena estaba aturdido. Cuando por fin Hasik se decidió a sacarlo de su miseria, lo iba a tomar por el cuello con sus poderosas zarpas, pero el brujo sacó fuerzas de algún lugar y le encajó los colmillos en la pata, haciendo chillar a Hasik. Le retorció la gruesa pata con el hocico y apoyado con sus manos le fracturó la muñeca al hombre león con un solo movimiento. Hasik retrocedió, rugiendo, furioso del dolor. El brujo se colocó en 4 patas y cuando iba a salir corriendo de nuevo, Hasik se lanzó contra él y apenas logró sujetarlo de una de sus patas traseras con sus fauces. Con todas las fuerzas que tenía Hasik, cerró su poderosa mandíbula y sintió cómo los huesos del brujo cambiaformas crujían y se hacían polvo con su masticar. El hombre hiena chillaba desesperado y se retorcía, pero poco a poco se fue calmando hasta quedar completamente inmóvil sobre la tierra, temblando. Hasik caminó en 2 patas hacia él y sintió un poco de lástima durante unos segundos. El brujo tenía la mirada perdida, con los ojos vidriosos. No podía levantarse y su respiración estaba agitada. Sabía que iba a morir. Hasik recordó a la niña americana y se lanzó por la garganta del brujo, haciéndola pedazos con sus fauces asesinas, bañando su rostro felino con la sangre del hechicero. Pronto, el hombre hiena dejó de respirar y Hasik lo dejó caer con desprecio al suelo. Un charco de sangre enorme se comenzó a formar bajo su cuerpo, extendiéndose cada vez más, proveniente de su garganta abierta. Hasik estaba por irse cuando se percató de que alguien lo miraba. Volteó hacia su derecha y vio a un jovencito con el uniforme de guardia de vida salvaje. No sabía cuál era su nombre, pero lo reconoció. Trabajaba con Ismat. El pobre chico de no más de 18 años estaba pasmado de terror ante ese espectáculo tan horrorosamente surrealista. Un león de casi 3 metros, parado en 2 patas, con el hocico bañado en sangre. Hasik se colocó a 4 patas, sin dejar de ver al chico, con sus ojos verdes refulgentes, que contrastaban con la sangre que los enmarcaban. Él también tenía varias heridas en el cuerpo, y su oreja sangraba, escurriéndole por la frente peluda. Hasik dio media vuelta y se alejó cojeando por su pata delantera fracturada, mientras comenzaba a llover. La lluvia limpió su rostro y la sangre que tenía en todo el cuerpo. Aún a 4 patas, era un animal titánico, como nunca nadie había visto en África. Debía ir con su esposa y su hijo. El sol atosigante brillaba sobre la reserva y el jeep se acercó sangoloteándose por los baches en la selva. Del interior se bajó Hasik con la mano derecha enyesada y se dirigió hacia Ismat, que estaba fumando un cigarrillo, con la mirada fija en algo que estaba en el suelo. Cuando Hasik se acercó, vio a un hombre viejo, desnudo, con la garganta destrozada, en un charco de sangre y lodo. «¿Qué te pasó en la mano?», le preguntó Ismat al ver su yeso. «Yo no importo. ¿Qué tenemos aquí?», respondió Hasik. Al parecer, a este viejo loco lo mató un león.